Hola, hoy quiero hablarte de vuelta sobre un elemento muy importante en nuestro crecimiento espiritual. Hay una idea que muchos tenemos cuando nos convertimos. Pensamos que al salir de la migbe todo cambia, que algo profundo, casi místico, llega a ocurrir y automáticamente dejamos atrás nuestro pasado. Ojalá fuera así. Ojalá fuera que la ansiedad desaparece, que los pensamientos negativos se evaporan, que las inclinaciones equivocadas pierden fuerza, que los viejos reflejos ya no regresan, que los malos hábitos quedaron atrás. Pero la realidad es más compleja que eso. La migbe puede llegar a cambiar tu estatus halágico, es correcto. Eres un yehudí, eres un judío al 100%, pero no reprograma tu sistema nervioso. No elimina todos esos recuerdos, todos esos hábitos, todas esas conductas que con el tiempo desarrollaste y dejaste bien afianzadas en tu ser. Recuerdo que en una ocasión estaba lidiando con una situación compleja en la yeshiva. Busqué el consejo de un rab. Hablé con mi querido rab David Saed Schlitt. Le conté el problema, esperando una solución práctica. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo. Él me dijo: deben de dejar de llamarse conversos. Ya no lo son. Esa etapa terminó cuando salieron de la migbe. Ustedes son Yehudim. Esa etapa era una etapa de preparación, una etapa transitoria. Ustedes tienen que llamarse Yehudim, me dijo. Por supuesto, tiene razón. Alágicamente, el cambio es absoluto. El Shulchan Aruch lo establece con claridad. Después de la Tevilá, la persona es como cualquier otro Yehudí. Pero me dejó pensando en algo. Si todo cambia, pensé, ¿por qué seguimos reaccionando igual? En cierta ocasión, la señora Mijaela Lawson me dijo algo que me marcó bien profundo. Ella me comentó que le tomó casi 10 años asegurarse de olvidar todo lo que había aprendido dentro del cristianismo. 10 años. Eso es bastante tiempo. Y eso que ella sabía lo que estaba buscando. A veces me pregunto cuánto le tomaría a alguien que no ha prestado atención en absoluto a este proceso, el proceso de desaprender. Eso me hizo entender algo que yo no quería aceptar. El estatus halágico puede cambiar en un instante, es correcto, pero los hábitos no. Llegué a acuñar una expresión que puede sonar incómoda, pero es necesaria para entender una realidad que tiene que cambiar. La expresión es un yehudí con hábitos de goy, un judío que tiene todavía los hábitos que desarrolló al ser no judío. Ahora, no es una identidad, es un diagnóstico de inercia conductual. No estás diciendo quién eres, estás describiendo cómo reaccionas instintivamente a una situación. Si no entendemos eso, nos vamos a frustrar, vamos a estar estancados en nuestra vida espiritual. Porque creemos que algo está mal con nuestra conversión. Si fuimos lo suficientemente sinceros, ¿por qué seguimos cometiendo los mismos errores? Cuando en realidad lo que no hemos hecho es reentrenar nuestros hábitos. El Gaón de Vilna decía: Shevirat Amidot, romper los hábitos, es el punto principal en la vida de un yehudí. Puedo rastrear muchos conflictos que me he encontrado dentro de la experiencia que tengo como líder comunitario. También en conflictos familiares y personales a un punto en común. Y estos son los malos hábitos. Vamos a tomar algunos ejemplos.
Lashon Hara. Lashon Hara es hablar de alguien algo que es cierto, pero con una intención negativa. Ahora, vivimos en una sociedad en donde el chisme es algo normal. Se cultiva, se comparte, se celebra, es entretenimiento, está por todos lados. En la televisión, en la radio, en las redes sociales. Muchas redes sociales se gestaron precisamente con eso en mente. Entonces la persona sale de la migbe y en la primera conversación informal que tiene, vuelve a hablar como estaba acostumbrado. Vuelve a hablar a Shonará. No porque quiera rebelarse, él no tiene la intención de rebelarse ante Hashem y romper el pacto que acaba de formalizar en la migbe. Lo que sucede es que nunca entrenó su boca para contenerse al hablar. El Hafetz Haim dedicó su vida entera a enseñarnos que el habla puede destruir mundos. Comunidades enteras se han roto por un uso indiscriminado del habla. Hubo un cambio al salir del agua, al salir de la migbe, pero si tu boca no fue disciplinada, va a seguir funcionando en automático. Segundo ejemplo, el pensar mal de los demás. Estamos programados para estar en modo alerta. Cuando hay tensión, el cuerpo reacciona. Las emociones se desatan, la mente interpreta y se pone a la defensiva. Una emoción primaria dura poco si no la alimentas, apenas unos cuantos segundos. Pero si la repites mentalmente, si la rumias, si reconstruyes la escena una y otra vez, se convierte en un bucle interminable. Luego simplemente la conviertes en hábito. El cerebro no distingue entre la amenaza real e imaginaria. Si piensas que alguien te está atacando, el cuerpo va a responder como si fuera cierto. Y entonces empiezas a vivir en defensa constantemente. Y llegas al judaísmo con ese mismo sistema activado. Interpretas miradas como juicios, silencios como rechazo, correcciones como agresión y reacciones. Reacciones en automático. Ya estás entrenado para ello. Pero el judaísmo ya nos dio la herramienta hace siglos, una herramienta para corregir este hábito. Se llama Dam Lekaf Sehut. Juzga favorablemente a todos. Quiero dar un tercer ejemplo. Esto se llama peritzut. Peritzut es la falta de modestia que vivimos de una forma mucho más escandalosa actualmente. La desensibilización es real. Si estás expuesto constantemente a algo, esto va a dejar de impactarte. Como una persona que trabaja curtiendo pieles, y es un oficio que involucra olores terribles, pero después de un tiempo te acostumbras. Nuestra sociedad normalizó lo que antes escandalizaba. Si tú creciste dentro de esta sociedad, no puedes esperar que el simple hecho de salir de la migbe haga que automáticamente sientas un rechazo interno. No sentir oposición automática a esta conducta, a la falta de modestia, a la exposición, a cómo la mercadotecnia utiliza el cuerpo de la mujer, como una forma de vender, como una forma de atracción. Eso se normalizó. Si no sientes una oposición automática, no significa que no sea grave. Significa que estás acostumbrado a ello. Si no trabajamos en ese hábito, la prohibición puede incluso intensificar el deseo. Hay una frase en Mishle que dice: las aguas robadas son más dulces. Ahora, recordemos que el instinto humano tiende a rebelarse, a luchar cuando siente que está sometido. Quiero que imagines esta analogía. Imagínate a un padre y su pequeño hijo. Después de años difíciles, consiguen por fin una casa en donde vivir. El papá está feliz. Por fin van a tener algo de estabilidad. Pero no se tomó el tiempo para revisar la casa que rentó. No inspeccionó nada. Simplemente entra
y da por sentado que todo está bien ahí. Lo que no sabe es que antes esa casa fue guarida de personas violentas y adictas. En el suelo hay objetos peligrosos que un niño no debería tocar jamás. Quiero que lo imagines por un momento. El padre sale a trabajar. El niño se queda solo. ¿Qué crees que va a pasar cuando el niño empiece a explorar? Nuestra situación no es muy diferente. La Neshama es este niño ingenuo que llega y se instala en su nueva casa. La mente es esa casa. Los hábitos son lo que sea que dejaste allí durante años. Salimos de la migbe con una neshama nueva, pura, luminosa, ingenua. Pero si no limpiamos esa casa, esa neshama quedará a merced de lo que sea que hayamos acumulado antes. Y muy probablemente sea el factor que dañe permanentemente la conexión con esa neshama. Salir de la migbe cambia tu estatus halágico, pero romper tus malos hábitos es el trabajo de toda una vida. Ya lo mencioné, el Gaón de Vilna, que era una persona increíblemente sabia. Había terminado innumerables veces todo el Talmud. Aún así, él mencionaba, lo principal en la vida de la persona es romper con sus malos hábitos. Hay mucho trabajo que hacer. Y si no te esfuerzas, tu pasado siempre sabrá exactamente cómo y dónde encontrarte. La doctora Rojas me enseñó en una ocasión, el cerebro recuerda lo que lo calma, lo que lo excita y lo que le da placer. Si enfrentas una crisis y no has desarrollado hábitos nuevos, alineados con la Torá, volverás a lo que conoces. No por maldad, por inercia. La migve te hizo Yehudí, no hay duda al respecto. Ahora tienes que aprender a vivir como un Yehudí. La conversión es el nacimiento, pero el crecimiento espiritual depende de ti. Soy el Rav Moshe Ruxeger y este es el podcast Emuná. Entendí que no es posible luchar contra mí. Cuando lo único que quiero es alejarme de ti. Y lo hago porque dentro mi instinto es un tormento, una red despiadada tendida sobre mí. Ya mis ojos o mi corazón o mil enemigos contra mí. Aunque pierda la razón, aún puedo confiar en ti. Aún puedo confiar en ti.